En la sección de Tú también puedes ser santo, os voy a hablar de la vida del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. A pesar de que murió joven, ha tenido una vida muy intensa, muy profunda. Es por ello que lo voy a hacer en dos entregas, porque una sería muy larga y tendríamos demasiada información y no captaríamos bien lo que fue su vida, su obra, su mensaje y el legado que él dejó. Rafael Arnaiz ingresó a principios de 1934 en la abadía cistercense de La Trapa. Esta abadía, sus orígenes se remontan al siglo VII y posteriormente se restauró en el siglo IX. La huella de Rafael es muy evidente en el monasterio, que está situado en la pequeña localidad palentina de San Isidro de Dueñas. Si tenéis oportunidad, yo que lo conozco muy de cerca y que conocí al padre Alberico, promotor de la causa, os la recomiendo, vale la pena conocerla y vale la pena ver lo que se respira allí del hermano Rafael. Os voy a empezar a contar un poco de su vida. Con respecto a sus padres, sabemos que el padre se llamaba Rafael, un hombre de gran personalidad que siempre mostró un gran interés por la literatura. Perteneció a la alta burguesía y de profesión fue ingeniero de montes. Supo despertar en sus hijos la confianza en sí mismos con gran libertad ante la responsabilidad personal. Su madre, llamada María de las Mercedes, pertenecía a la aristocracia española. Ambos se casaron y nacieron 4 hijos: Rafael, Luis Fernando, Leopoldo y Mercedes. Los esposos, con el ejemplo, procuraron una sólida formación cultural y religiosa para sus hijos. 3 de ellos fueron religiosos, y Leopoldo se casó pasando a tener una familia numerosa. Luis Fernando se hizo cartujo y murió después de Rafael, y su hermana Mercedes fue religiosa ursulina y falleció de tuberculosis a la edad de 28 años. La madre, María de las Mercedes, de cualidades extraordinarias, mujer culta y laboriosa, fue la protagonista de la educación de sus 4 hijos, que mediante su ejemplo de vida les inculcó a vivir los sacramentos dentro de la Iglesia. A ella se debe el ambiente religioso que se respiraba en la familia, siendo la principal promotora de la vida espiritual de sus hijos. Rafael nace el 9 de abril de 1911 en la ciudad de Burgos y fue bautizado el 21 de abril de ese mismo año en la parroquia de Santa Águeda. Su confesor confirma en sus escritos que Rafael nunca perdió su inocencia bautismal. Fue desde los comienzos de su vida una criatura comprensiva, inteligente, fácil de educar. Recibió el sacramento de la confirmación el 1 de diciembre de 1913, cuando tan solo contaba 2 años y 8 meses, en el Colegio del Niño Jesús de Burgos. Su primera comunión la recibe a la edad de 8 años en la iglesia de las religiosas salesas, el 25 de octubre de 1919. Había ya en su interior una clara relación con Jesús, de conocimiento y práctica de piedad, a ejemplo de su madre. Con 9 años, Rafael ingresa en el Colegio de la Merced de los jesuitas en Burgos, donde se alistó como congregante de María Inmaculada. Desde ahí le viene su amor a la Virgen. Estas prácticas de piedad reforzaron en Rafael su vivencia, amor y amistad por Jesús en la Eucaristía. A la edad de 11 años, enferma de fiebre colibacilares, complicándose con una pleuresía. Una vez recuperado, le llevó su padre a Zaragoza para ofrecerle a la Virgen del Pilar en acción de gracias. En 1922 se trasladó a Oviedo toda la familia por motivos del trabajo de su padre, y en 1923
Rafael comienza allí su segundo año de bachillerato en el Colegio de San Ignacio, perteneciente a la Compañía de Jesús, durante el curso académico de 1922-1923 hasta 1926. Asiste al Colegio de los Jesuitas, pero lo tiene que abandonar por falta de profesorado y lo trasladan a un colegio público, dando por finalizados sus estudios en 1929. En el año 1926, cuando tenía 15 años, a petición suya, comenzó clases de dibujo. Con 19 años, el 15 de abril de 1930, recibió el título de bachiller en la Universidad de Oviedo y el 26 del mismo mes fue admitido en la Escuela Superior de Arquitectura en Madrid. Tuvo su residencia tanto en Oviedo como en Madrid, debido a sus estudios. El 8 de febrero de 1931, estando en Oviedo, se inscribió en la adoración nocturna y en el apostolado de la oración con el fin de intensificar su vida espiritual. De su persona y vida podemos decir que, siendo un laico adolescente, vive como otro joven cualquiera, en sencillez, alegría, buen sentido del humor. Supo mantener una vida interior con prácticas de recogimiento, búsqueda de silencio y soledad. Dicen los que le trataron que era un hombre normal, completamente humano en el amplio sentido de la palabra. Su carácter era perfectamente equilibrado, acusaba un fino humorismo sano y siempre desprovisto de mala intención. En su arrogancia y prestancia físicas era sencillo en sus actos, en su virtud, tan sencillo, natural y humano que no era perfecto. Un poco indolente, no era un gran estudiante, tampoco era muy aplicado, todo lo fiaba al despejo de su inteligencia y a su intuición imaginativa. Un poco bohemio, no era nada rutinario. Se movía siempre a impulso de sus inquietudes, frívolo y alegre cuando era necesario, con una fibrilidad consciente y una alegría desbordante y comunicativa. Era severamente meditativo cuando tratábamos de algo serio. Rafael pertenece a la burguesía y, por lo tanto, en su vida ordinaria hay que pensar que, como a todo joven rico, pues no le faltaría nada. Y teniéndolo todo, supo disfrutar de ello con moderación. Sus padres le dieron una buena educación en prácticas de piedad, moral y buenos valores, que Rafael supo responder con sinceridad y juicio. En conclusión, podemos decir que se caracterizó por ser espontáneo y libre, con un gran interés por la música y las letras, afición que heredó de su padre. Se sentía un artista, amante de la naturaleza y con una sensibilidad a flor de piel. Todas estas cualidades las adquirió por parte de sus padres, que tenían dotes de artistas y literatos. En Rafael, Dios ha depositado la semilla de la llamada a la santidad. En él influyeron mucho su entorno familiar, el ámbito religioso, su educación, su alto grado de madurez psíquico, mental y espiritual. Hay que tener en cuenta que Rafael poseía una gran sensibilidad humana, la que él consideraba su debilidad. Sin embargo, se sirvió de ella para llegar a Dios. Se trataba de un alma que sufría mucho, porque amaba mucho, llegando a decir en algún momento él mismo: Dios me ha dado el corazón nada más que para dos cosas. La primera y más principal, para amarle a Él y solo a Él, y también para sufrir. En principio, Rafael tuvo la oportunidad de conocer la espiritualidad jesuítica. Sin embargo, sus tíos, los duques de Maqueda, legaron una influencia en él, transmitiéndole un gran amor por la espiritualidad carmelitana, centrados en los grandes santos místicos españoles como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, dándole a conocer también la espiritualidad monástica de la Orden del Císter.
Desde entonces, Rafael mostrará un gran interés por la vida contemplativa, según la vida cisterciense, y su atractivo por la espiritualidad del místico San Juan de la Cruz. Al terminar sus estudios de bachiller, fue invitado a pasar el verano a Pedrosillo, al norte de Ávila, junto con su hermana Mercedes. Fue allí en Pedrosillo donde por primera vez oyó hablar de la trapa. En sus diálogos interminables, su tío Polín, don Leopoldo Barón Torres, le contó a Rafael sus experiencias profundamente espirituales al contemplar a los monjes en el silencio de los claustros y en la liturgia de la iglesia, y hasta su determinación de ingresar al monasterio. Pedrosillo fue el lugar donde vivían sus tíos, los duques de Maqueda. Estos llegaron a ser mediación por el cual Dios se sirvió para llegar al alma de Rafael. El tío invitó a Rafael a conocer el monasterio. Su tío se dedicaba a publicar libros de religión y de piedad, encargando a su sobrino que confeccionara las cubiertas. Y esa obra, junto con algunas conversaciones con su tío sobre la vida monástica, encendieron en Rafael el interés por la vida cisterciense. Fue de visita por primera vez al monasterio de la Trapa el 23 de septiembre de 1930, bajo la recomendación de su tío Leopoldo. El padre Sandoval Fernández afirma que aquel mismo día Rafael decidió hacerse monje. Quiso entrar de manera inmediata con 19 años, pero el padre Armando le respondió que era mejor esperar y que terminara su carrera. Aquel día empezó para él un proceso de maduración vocacional que duraría 3 años, desde septiembre de 1930 hasta noviembre de 1933, cuando redactó su petición de ingreso al monasterio. Rafael regresó a Oviedo para iniciar sus estudios de arquitectura y un año después, en el mes de septiembre de 1931, al finalizar sus exámenes volvió a la Trapa, pero esta vez estuvo por más tiempo, 8 días, suficiente para dedicarse a escribir Impresiones de una trapa. Rafael nunca dejó de seguir visitando la Trapa. Tras la primera visita se dieron 2 visitas más. Esta última sucedió al finalizar sus estudios en el mes de junio de 1932, tiempo que lo empleó en realizar sus ejercicios espirituales. Al parecer, estos ejercicios fueron para Rafael determinantes y clarificadores en cuanto a su vocación. Para continuar con sus estudios de arquitectura, se trasladó a vivir a Madrid el 17 de septiembre de 1932. Es un joven de oración y adoración. Se ve impulsado en su espíritu por estas prácticas de piedad y sacrificio, como respuesta y fidelidad que mantienen su compromiso con el Señor. Su fervorosa vida interior, nutrida no sólo de oración, sino también de penitencia, le protege de las inevitables tentaciones en las que, aunque sin culpa, cualquier joven puede verse envuelto. En este sentido, su amigo Juan Ballaure ha sido testigo de la confesión que le hizo Rafael para cuando se vio tentado por una mujer divorciada que compartía la pensión. Nos cuenta el amigo: una noche sin ambajes le invitó descaradamente a pasar la noche con ella. El rechazo de Rafael fue tajante e inmediato. Naturalmente, Rafael no fue indiferente al suceso y sintió toda su crudeza la tentación, pero salió victorioso. Rafael no niega la respuesta de sus sentidos frente a la tentación, haciendo ver claramente su naturaleza frágil y humana. Sin embargo, en él prevalece la gracia divina como elección a la pureza, no sólo del cuerpo, sino también del espíritu. Y en este caso, predomina en Rafael más que los sentidos carnales, la opción por el Señor en toda su pureza de intención y amor por Jesucristo. En octubre de 1933
Se matriculó en la universidad para continuar con sus estudios. Sin embargo, él ya estaba convencido de la elección de su vocación, queriendo llegar a ser trapense. Sorpresivamente, el 19 de noviembre de ese mismo año, realizó la petición formal de su decisión para entrar en la trapa. En la vida de Rafael se da la premura del amor, y por lo tanto es posible que exista un gran deseo de entregar su vida a Dios sin más dilatación en el tiempo. Como bien afirma el padre Félix Carvajal, monje trapense, que actualmente vive y radica en el mismo monasterio, esta es la carta de petición de entrada que escribe Rafael al abad Félix Alonso García del monasterio de San Isidro de Dueñas el 19 de noviembre de 1933. Reverendo Padre, no sé si se acordará de mí, pues hace tiempo que no he podido ir a pasar días en la trapa. Sin embargo, durante este espacio de tiempo, Dios nuestro Señor ha obrado en mí de tal manera que me he formado el propósito decidido de entregarme a Él con todo mi corazón, con todo mi cuerpo y con toda mi alma, y para llevar a cabo mi propósito y resolución, y contando además con la ayuda de Dios, es mi deseo ingresar en la Orden del Císter. Este es, en breves palabras, mi reverendo Padre, el asunto por el cual yo le suplico una entrevista lo antes posible, para que su reverencia me ayude y aconseje. Creo contar con Dios, y en Él solamente confío en la caridad de su reverencia, a quien trato ya como a Padre, y a quien suplico me admita como hijo. Finalmente, Rafael recibe como respuesta por parte del maestro de novicios Marcelo León ser aceptado como novicio el 22 del mismo mes, lo cual es para él un gran motivo de alegría. De forma que, en una carta con fecha 1 de enero de 1934, dirigida al futuro maestro de novicios, le escribe explicándole que tiene claro sobre lo que el monasterio va a ser para él. Primero, un rincón del mundo donde sin trabas pueda alabar a Dios noche y día. Y segundo, un purgatorio en la tierra donde pueda purificarme, perfeccionarme y llegar a ser santo. Quiero ser santo delante de Dios y no delante de los hombres. Una santidad que se desarrolle en el coro, en el trabajo y sobre todo una santidad que se desarrolle en el silencio y que solamente Dios la sepa y ni aun yo mismo me dé cuenta, pues entonces ya no sería verdadera santidad. Podemos ver con claridad el espíritu de entrega y ofrecimiento que muestra Rafael hacia Dios y la comunidad de hermanos, espíritu de humildad, porque a pesar de su gran deseo por ser santo, sabe bien que en el monasterio no sólo se alaba a Dios, sino que también ha de ser un lugar donde se tenga que purificar toda su persona, y precisamente eso fue lo que sucedió a los pocos meses de su ingreso en el monasterio. Finalmente, Rafael entra en su tan deseada y esperada trapa. Y se fue a la trapa para recrearse en Dios, ajustarse a la regla, dominar la naturaleza a fuerza de constancia y oración, vigilias, sueño, frío, soledad, trabajo, liturgia, silencio, austeridad. Era el 15 de enero de 1934. Rafael nace a principios del siglo XX, en tiempos del monarca Alfonso XIII, y muere en la época de la Guerra Civil Española. Desde el inicio de su vocación con 19 años hasta la llegada de su muerte con 27, se dio el final de la monarquía y el inicio de la Segunda República en el año 1931. Y sin embargo, sus escritos de este tiempo son demasiado escasos como para poder afirmar desde ellos cómo vivió él el paso de la monarquía a la república, y su muerte acaeció con la guerra civil
que dio por finalizado el intento de una democracia que jamás llegó. Encontrándose por primera vez fuera del monasterio, tuvo que vivir el acontecimiento de la Revolución de Asturias en compañía de su familia, lo cual queda reflejado en una de sus cartas con fecha 25 de octubre de 1934, a la edad de 23 años, donde explica las huellas que dejaron en su alma el acontecimiento vivido en Oviedo, de muertes sangrientas, desesperación y angustia. Mi espíritu ha estado en estos días horrorizado, y nunca creí que los hombres se pudieran matar y destruir con tanta saña. Rafael no estaba de acuerdo con la ideología por la que se dejaban llevar los hombres, no justificando el hecho de tener que llegar a matarse y a odiarse. Vive una situación tensa que además coincide con su enfermedad, bajo el reconocimiento de un cuerpo enfermo y débil. Posee gran sensibilidad frente a lo que acontece en su entorno. Reflexivo, su mirar está centrado en Dios, siendo capaz de percibir la ambición de los hombres y su manera de hacer justicia, que no se corresponde con la voluntad y el deseo de Dios para sus criaturas. Cuando Rafael entra en la trapa por segunda vez, el 11 de enero de 1936, se puede apreciar la madurez en su modo de reflexionar que tiene sobre los hombres y la posición que adopta desde su comprensión de Dios a la luz del Evangelio y su experiencia personal de purificación y sufrimiento, entendiendo cómo la voluntad de Dios es ante todo lo primero, no desde el entendimiento, sino desde la fe. Él dirá: nuestro tesoro es Dios, nuestra vida es Dios, y afortunadamente Dios no nos lo pueden quitar, ni con las leyes ni con sangre. Estamos tan tranquilos. Seguimos en el monasterio cantando al Señor en el coro como siempre, y como siempre que se cumpla nada más que su voluntad. No obstante, el 18 de julio del mismo año, España se encuentra en guerra. Rafael y los monjes permanecieron en medio de un clima de tensión y preocupación, sintiéndose todos rodeados de enemigos y peligrando su vida en todo momento. Para Rafael, hay algo de intranquilidad entre los padres y hermanos. Él piensa: solo Dios. Quizá no sean más que alarmas, pero son alarmas que llegan del mundo, y por muy indiferente que uno sea a todo lo que de él pueda venir y de los hombres que nos odian, no puede uno permanecer impasible. Existen dos rasgos que caracterizan el modo de actuar de Rafael en estos tiempos de guerra y de conflictos entre los hombres. Por un lado está el martirio y por otro la indiferencia como actitud espiritual. Se puede apreciar a un Rafael desprendido, abandonado en las manos de Dios. Su espíritu se ve fortalecido por el Espíritu Santo. Pero él dice: si el Señor quisiera que mis días terminasen con el martirio. Y a continuación explica de una manera sorprendente y cambiada lo que significa para él el verdadero martirio que él vive en su cuerpo enfermo. El martirio del trapense no está en la hoguera, ni en el plomo de un fusil. Dios nos pide otra cosa. Dios pide que vivamos esta vida aún separados de Él y por un poco tiempo suframos las penalidades del cuerpo, las miserias del espíritu y las flaquezas de la carne. He aquí el verdadero martirio para el que ama a Dios y suspira por la paz de la vida eterna. Por su parte, él es consciente de que no se trata de ser mártir por el deseo de ofrecimiento a Dios, por más bueno o sacrificado que pueda parecer. La aceptación de su cuerpo enfermo y la pobreza de espíritu llega a ser su martirio, el vivir encarcelado en un cuerpo enfermo que suspira y anhela a Dios todos los días de su vida. Se puede apreciar el cambio que se va produciendo en él en relación a la manera
cómo ha llegado a comprender el martirio. En el escrito Dios y mi alma del 7 de marzo de 1938, Rafael confiesa que su martirio es su vida, explicada de esta manera: si el mundo supiera el martirio continuo que es mi vida, si mi familia supiera que mi centro no es la trapa ni el mundo, ni ninguna criatura, sino que es Dios y Dios crucificado. Llega a experimentar la indiferencia como actitud espiritual, como lo encontramos en Meditaciones de un trapense, escrito el 19 de julio de 1936. Nos dice ahí: lo mejor es estar contento con todos los acontecimientos que Dios envía, bien sean épocas de paz o revoluciones. Nada ocurre en el mundo que Él, en su infinita bondad, no tenga previsto, y la criatura no llegará más allá del límite por Dios señalado. En este sentido, se entiende que Rafael antepone el poder de Dios frente a la ambición y egoísmo de los hombres. Muestra a un hombre limitado y a un Dios que, en suma libertad, puede seguir haciendo el bien a pesar de la miseria humana. En sus escritos Mi cuaderno del 18 de enero de 1937, cuando España está en guerra y su hermano Fernando se encuentra luchando en ella, llegará a unir la indiferencia con la voluntad de Dios de este modo: yo por mi parte al Señor le digo que, como no entiendo sus planes, que haga lo que Él quiera, y le ofrezco mis oraciones y mis súplicas, pero para que Él ponga, que sabe más que yo, el motivo, y así no pido lo que no conviene. España está en guerra. Le pido a Dios o que se acabe o que continúe, lo que sea mejor, y yo creo que lo mejor es que se cumpla su voluntad. Observamos que existe un cambio en el interior de Rafael, y es debido al acontecimiento de la guerra vivido de modo personal. Su hermano Fernando luchando en ella y España pidiendo paz a los monjes. Rafael pide en sus oraciones por la paz del mundo, la paz que proviene de Cristo resucitado. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. Juan 14:27. Esta es la verdadera paz que nace de aquel que va configurando su vida con Dios, aquel que vive en su interior reconociendo que su vida está en Dios. Finalmente, en una carta que escribe a su madre el 6 de enero de 1938, 3 meses antes de su muerte, le dice: baste mi buena intención, queridísima madre, de enviarte esa paz que yo poseo, que no consiste en otra cosa que en someterse con gusto a lo que Dios nos envía. Es Él, y es Él en todo. Resulta claro que la paz de la que goza Rafael es de conformidad en su vida con la voluntad de Dios. En cuanto a su obra artística, tenemos que decir que uno de los medios de expresión espiritual más personales del hermano Rafael es el dibujo, una materia sobre la que recibió formación y que, como se puede comprobar en todas sus ilustraciones, se le daba muy bien. En una ocasión escribió: hoy mi oración ha estado en la punta de mi lápiz. Qué bien se pasa el tiempo dibujando a Jesús, lo que nos da la idea de la importancia que tenía para él. Rafael falleció joven, con 27 años. Cuando se acercaba su momento final, él lo presentía. Confiesa: mi fin ya está próximo, muy pronto me marcharé al cielo. Hacia las 6 de la mañana de ese mismo día, entró en agonía. El certificado de defunción firmado por el padre Abad dice que fue un coma diabético, lo que tan brevemente le arrebató
el cariño de sus monjes, pero todos aseguran que más le privó de la vida el fuego de su caridad, de su gran amor a Dios, que la propia enfermedad. Fray María Rafael murió de amor por Dios. Su profecía se había cumplido. Muere el 26 de abril de 1938 a causa de un coma diabético. El acta de defunción está guardada en el monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, diócesis y provincia de Palencia. En la próxima entrega hablaremos de lo que son los escritos del hermano Rafael. Continuando con la vida del hermano Rafael Arnaiz, vamos a hablar hoy de lo que fueron los escritos de San Rafael. Entre ellos hubo muchos. La verdad es que San Rafael Arnaiz escribió mucho, pero no los podemos enumerar todos ni hablar de todos porque esto sería interminable. Me voy a centrar en los más destacados. Impresiones de una trapa, Apología del trapense, Meditaciones de un trapense, Mi cuaderno y por último Dios y mi alma. Hay que dejar claro que los escritos de Rafael siguen un orden en el tiempo en el que fueron escritos. Impresiones de la trapa fue escrito en 1931. Tenía 20 años cuando escribió Impresiones de una trapa. Parece ser que fue redactado después de la segunda visita que Rafael realizó a la trapa. En la redacción de Impresiones de una trapa predominan las impresiones sensitivas y las apreciaciones espirituales de carácter estético, con una visión de la realidad monástica altamente idealizada y a veces hasta ingenua. Fue escrito por Rafael desde la perspectiva de espectador con cierto rasgo de realce de la realidad y con espíritu elevado. Esta es la manera como escribe y lo que ella contiene. Por su pluma discurren el trabajo, el silencio, la austeridad de los monjes, el burdo paño de los hermanos, el canto, la liturgia, el sonar de las campanas, la Virgen María, el contraste con el mundo, su propia vida. Todo lo examina, lo medita, le afecta. La siguiente obra, Apología del trapense, fue escrita por Rafael el 19 de septiembre de 1934, 4 meses después de su primera salida del monasterio a causa de su enfermedad, encontrándose en Oviedo. Fue escrita por Rafael para defenderse de cuantos impugnaban su resolución de reintegrarse en su vida monástica. Rafael escribe para afirmar su vinculación con la trapa y a la vez para que se explique a quien se le oponga a que vuelva más o menos pronto al monasterio. Y busca a la vez explicar la esencia de la trapa, poniéndola en contraste con la vida del mundo. Rafael tiene motivos para escribir. En primer lugar, se encuentra fuera del monasterio y de algún modo contrasta la vida del monje en relación con la vida del mundo. Sin embargo, prevalece en él el provecho que le hace a su alma escribir tratando de Dios. Este es el escrito que aparece en las obras de Rafael. Reflexiona desde las profundidades de su ser. Se reconoce un hombre al igual que todos, se siente criatura de Dios y a su vez monje trapense. Es capaz de vislumbrar en sí mismo sus propias miserias y fragilidades de un cuerpo enfermo. Reconoce que su única ocupación, deseo y amor es Dios. Encontrándose en el mundo, empieza a darse cuenta de la diferencia que existe entre los intereses del mundo y el amor de Dios. Hace una descripción detallada de lo que representa el mundo para él. El mundo se preocupa de las apariencias, lo externo, y arrastra al mal.
El espíritu del mundo se filtra en todas partes y sin darse cuenta entra en la familia, domina la sociedad, los juicios, las opiniones, en el modo de ver a Dios. Para Rafael el mundo llega a ser enemigo de Dios, lugar donde se hace necesario luchar, y dirá a continuación: tú eres enemigo de Dios, y por tanto lo eres mío. Dios me ha sacado de mi trapa para que luche contigo, pues lucharé. Dios lo manda así, así sea. Explica con sencillez los motivos que le llevaron para dejar el mundo e ir al monasterio. Cuando yo me decidí a irme a la trapa, no me fui por temor al mundo, ni entristecido al ver que todo lo que él me daba era mentira y engaño. A mí la vida me florecía, me acariciaba y Dios me mimaba. Sin embargo, hace un análisis de su vida en el monasterio en relación con la vida del mundo y dirá: sin muchas veces quererlo, comparto mi vida de novicio del Císter con la vida que me rodea. Es tan distinta en todo. Cuenta con detalles el transcurrir de su día a día en medio del mundo y hace una descripción de cómo se encuentra la sociedad. Es consciente de la necesidad del silencio para la oración y, sin embargo, en el mundo encuentra ruido. Reconoce que el silencio hace posible el ser humilde y actuar con caridad. Finalmente, Apología del Trapense culmina bajo el reconocimiento de su ser sensible, que le causa sufrimiento y que bien sabe que se puede corregir con la virtud. En Meditaciones de un trapense, que fueron escritas por Rafael el 12 de julio de 1936, son escritos 6 meses después de su segundo ingreso a la trapa. Se trata de escritos a modos de reflexión, donde se ve claramente el estado de ánimo físico y espiritual de Rafael. Se encuentra con fuerzas y más recuperado de su enfermedad, por lo que puede hacer vida comunitaria pero con moderación. Reconoce que sus escritos proceden del silencio con las criaturas y de su relación y diálogo con Dios, que le impulsa a escribir de manera incontrolable. Es fruto del encuentro con Jesús en torno al sagrario. Meditaciones de un trapense se inicia con una alabanza a Dios. Escribe durante 8 veces: ¡qué grande es Dios!, siendo el resultado de la contemplación, de la obra creadora de Dios, de su mirada hacia el interior y donde habita en silencio, del cumplimiento de la regla, con debilidades y defectos, del cumplimiento de la ley de Dios, que es el trabajo en humildad, de la esperanza de ser llamado por Dios en medio del silencio, y por último, al final del día, hace entrega de su vida a los pies de la Virgen María. En Saber Esperar, reflexiona sobre la relatividad del tiempo y el mundo, y éste pasa muy rápido y tiene un final, mientras que para la vida del monje el tiempo pasa, pero se vive bajo una luz de esperanza, porque para el monje es el principio. Todo llega, todo pasa, solo Dios permanece. Con respecto al escrito Un joven mundano, Rafael recuerda las impresiones que la primera vez le causó su visita al monasterio, dejándose llevar por todo lo exterior: belleza, canto, liturgia, hábito, el silencio de los monjes, llegando a confesar el cambio que se produjo en él por pura gracia de Dios. Cuando aquel joven del mundo vio lo que vio, su alma sufrió un cambio y quizás el Señor, Dios de los trapenses, se valió de la impresión de sus sentidos para hacerle pensar. Reflexiona acerca del cambio que Dios ha realizado en él. Ha sufrido una transformación de toda su persona, de su forma de vivir, de sentir a Dios y de ver la realidad. Hay que considerar que ahora
Él habla desde la experiencia como monje y no desde las falsas realidades e ilusiones con las que se sintió atraído la primera vez. Otra obra de Rafael es Mi cuaderno. Rafael empezó a escribir Mi cuaderno el 8 de diciembre de 1936, cuando tenía 25 años de edad. Escribe 2 días después de su tercer ingreso al monasterio, habiendo permanecido fuera en el mundo durante 3 meses. Mi cuaderno está escrito desde las profundidades del alma, de un corazón que se siente vivir en soledad y reconoce que la única forma de llegar a Dios es estando a los pies de la cruz, como dirá Rafael respecto a la ciencia y el conocimiento de Dios. En el escrito, como el ciervo desea las fuentes, Rafael tiene ansias de vida eterna, ansias de amar a Dios, de verse liberado del cuerpo y volar hacia Dios. La última obra de la que vamos a hablar aquí es Dios y mi alma. Son como notas de conciencia. Fue escrito por Rafael un día después de su cuarta y última entrada al monasterio. Sus escritos corresponden al 16 de diciembre de 1937 hasta el 17 de abril de 1938. Como para Dios todo es posible, resulta que Rafael en su último ingreso al monasterio se vio obligado a experimentar la ausencia de su director espiritual debido a un cambio que hizo el abad, por lo que Rafael se abandonaba a Dios completamente y con él hablaba desde el fondo de su alma pura y heroica. Sucede, pues, que Dios y mi alma, escrito por Rafael, se debe al consejo que le dio el padre Sandoval Fernández, quien le pidió que dejara por escrito sus vivencias interiores de la relación de su alma con Dios, y porque Dios le quería totalmente desprendido de todo, y además porque Rafael en algún momento pidió al Señor asemejarse en todo a Él. Y siendo consciente de lo que le pedía Dios, le concedió tal petición. Rafael permaneció fuera en el mundo, en casa de sus padres, durante 10 meses. Meses en los que él estaba convencido que sería su último ingreso, porque él quería morir en la trapa. En la etapa final de su vida es cuando llega a comprender lo que para él es la vocación, y dirá que su vocación es Dios. Tiene muy claro los motivos por los que regresa a la trapa. El primero, por querer cumplir en el monasterio mejor mi vocación de amar a Dios en la cruz y en el sacrificio. El segundo, por estar España en guerra y ayudar a combatir a mis hermanos, para aprovechar el tiempo que Dios me da de vida y darme prisa a aprender a amar su cruz. En el texto Tómalo todo, Señor, vuelve a sentir la fragilidad de ser un ser sensible. Sabe que las criaturas son también causa de su sufrimiento, pero es consciente a su vez que de la criatura no puede sacar nada. En Navidad, Rafael expone su estado de soledad frente a los hombres, pero lucha y se esfuerza para que la gracia de Dios prevalezca en él, y termina confesando: mi alma sueña con amores, con cariños puros y sinceros. Soy un hombre hecho para amar, pero no a las criaturas, sino a ti, mi Dios, y a ellas en ti. Solo a ti quiero amar. Solo tú no defraudas. Solo en ti se verá mi ilusión cumplida. Dejé mi hogar, destrocé pedazo a pedazo mi corazón. Vacié mi alma de deseos del mundo, me abracé a tu cruz. ¿Qué esperas, Señor? Si lo que deseas es mi soledad, mis sufrimientos y mi desolación, tómalo todo, Señor,
nada te pido. En cuanto a las influencias y fuentes del hermano Rafael, hay que hablar de la Sagrada Escritura, de la espiritualidad cisterciense, de la espiritualidad carmelitana, de la espiritualidad jesuítica y, por último, la espiritualidad de la devotio moderna. El término Sagradas Escrituras aparece muy pocas veces en los escritos de Rafael. La primera vez se puede encontrar en una carta dirigida a su abuela Fernanda Torres el 30 de septiembre de 1934 desde Oviedo, a los 4 meses de su primera salida del monasterio. A modo de síntesis, el contenido de la carta es el siguiente. Rafael, después de haber reflexionado sobre lo que el ser humano es delante de Dios, se da cuenta que lo más importante es amar a Dios, porque se le ama o no se le ama. El que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. ¿Se es cristiano o no se es? Concluye diciendo a su abuela, pues las palabras de las Sagradas Escrituras son claras y determinantes. No se puede vivir en la ambigüedad. La segunda vez que encontramos el término Sagradas Escrituras es en una carta que escribe a su tía María el 8 de mayo de 1937 para cuando ha salido por tercera vez de la trapa encontrándose en Villasandino, y le dice: «Yo me paso toda la mañana completamente solo y dedicado a las Santas Escrituras, en las que cada vez hallo la mina inagotable de la palabra de Dios». Rafael ha encontrado en las Sagradas Escrituras la fuente de la verdad y de vida eterna. Si nos detenemos a realizar una valoración en el índice de citas bíblicas en cuanto al uso que hizo Rafael en sus escritos acerca de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, podemos apreciar que en muchas ocasiones hace uso y mención del libro de Job, los Salmos, el Cantar de los Cantares y al profeta Isaías, sin restar importancia a otras citas bíblicas. En cuanto al Nuevo Testamento, hace referencia en su mayoría a los sinópticos y a las epístolas de San Pablo. La espiritualidad cisterciense forma parte de la escuela benedictina de la Edad Media. La característica de la vida del monje del Císter es: la tendencia a la contemplación y a la unión con Dios se acusa fuertemente. Los medios para conseguirlo son: la liturgia sigue siendo la gran ocupación del monje, con lo que no solo glorifica a Dios con los labios, sino que se eleva a Él con el corazón. Para lograrlo, se abraza la más grande austeridad, sea en el salmodia, sea en el adorno de las iglesias, para que la contemplación sensible no estorbe la elevación interior del alma. La humanidad de Cristo es mirada como el camino más seguro y rápido para levantar el alma hasta Dios. Aunque esta sea doctrina de todos los tiempos, San Bernardo la propone a sus monjes con entusiasmo comunicativo, especialmente el culto a la infancia y la pasión del Señor, así como la devoción más tierna a la Santísima Virgen María. La meditación de la pasión del Salvador mediante el aliento del monje en la vida pobre y austera que lleva dentro del monasterio, donde el trabajo es en gran parte manual, la comida pobre y ordinaria. Rafael ha tenido en cuenta para su vida y sus escritos la vida de su santo fundador, San Benito de Nursia, al cual hace referencia a la regla, como bien lo expresa cuando habla del silencio en la trapa. Qué hermoso es el silencio, dice, sobre todo aquí en la trapa. Admirable es la regla de San Benito, pero lo que da más carácter de santa es el silencio. Encontrándose fuera de la trapa, le escribe una carta al padre abad de San Isidro el 9 de octubre de 1935, recordándoles tanto al padre abad como al padre Marcelo León la petición que hizo en algún momento de regresar al monasterio bajo la condición de oblato debido a su situación de enfermo. Es consciente de que Dios no le quiere monje,
pero comprende que su lugar no es el mundo y ha de regresar a la trapa en actitud humilde, sin votos. Y recuerda a San Benito, y dice de él que éste admitió oblatos, y estos oblatos fueron santos. Es un cumplidor de las reglas de San Benito, la vida monástica sin recreo, guarda el silencio. Pero llegado un momento de su vida, 3 meses antes de su muerte, cuando escribe Dios y mi alma, dirá respecto al cumplimiento de la regla: veo que la voluntad de Dios es que no haga los votos religiosos, ni seguir en todo la regla de San Benito. Vida de amor, he aquí mi regla, mi voto, he aquí la única razón de vivir. Comprende que lo único que Dios quiere de él es su amor, un amor desprendido de todo y de todos. Rafael llega al vaciamiento de sí mismo, ya no le quedan deseos ni ilusiones, su única realidad y deseo es Dios. Respecto a San Bernardo, Rafael resalta de su figura el amor que le tiene a la Virgen María. Dice San Bernardo que todo lo recibimos por mediación de María. Y es verdad, diría el hermano Rafael. Otra de sus influencias fue la espiritualidad carmelitana. Dentro de la espiritualidad carmelitana, él muestra una preferencia especial por el místico español San Juan de la Cruz. Empieza a leer con mucho interés el cántico espiritual de San Juan de la Cruz y se da cuenta que para realizar la subida del Monte Carmelo hay que ir por el camino estrecho de la nada. En muchos de sus escritos deja huella de lo que su alma experimenta en relación a la vida del santo San Juan de la Cruz, de quien se siente amigo y cercano por experiencia. En relación a Santa Teresa de Jesús, hará uso en algunos momentos de las obras de la santa, de sus escritos, y en una estampa dedicada a su hermano Leopoldo le dice: en mi cuaderno escribe respecto a su salud, mostrándose indiferente, al igual que de los lugares y las pobrezas y riquezas, por lo que acude a la poesía de Santa Teresa de Jesús para explicar su deseo de alcanzar a Dios. Poco antes de su muerte, escribe en Dios y mi alma, respecto al cansancio que le ocasiona el trato con las criaturas. No es una expresión de desprecio, sino del deseo que siente su alma por alcanzar el amor de Dios, y hará referencia a la Santa de Ávila. En sus oraciones tiene en cuenta la vida de Santa Teresita del Niño Jesús, a la que le dedica novenas y pide bajo su intercesión recuperar su salud. He hecho la novena a Santa Teresita, dice, y espero que me ponga bueno. Dedica una estampa a la santa, con fecha 7 de julio de 1934, 2 meses después de salir del monasterio encontrándose enfermo de diabetes. Quiera el ejemplo de la santa vivir en alegría sus sufrimientos. Si de todos los santos tenemos algo que aprender, de Santa Teresita de Lisieux dice, especialmente debemos copiar su alegría en el sufrimiento. En relación a la espiritualidad jesuítica, toda su formación académica la recibió por parte de la Compañía de Jesús en su infancia y adolescencia. En cuanto a la espiritualidad franciscana, en Apología del Trapense, Rafael pudo comprender la vida de San Francisco de Asís cuando éste sentía dolor en su corazón por saber que Dios no era amado. Y esto es lo que Rafael viene a transmitir en sus escritos. Se dedicará a realizar 2 pinturas para su padre sobre la imagen de San Francisco de Asís. La primera vez se lo dice a su tía María en una carta, encontrándose en Oviedo. Ahora le voy a hacer a mi padre un dibujo de San Francisco de Asís, que es patrono de los ingenieros de montes. Está muy ilusionado con ellos. ¡Qué bueno es! Y en un segundo momento volverá a retomar el tema de la pintura en otra carta a su tía María,
contándole que no le puede escribir porque tiene que dibujar. Está mi padre muy ilusionado y quisiera que me saliera muy bien. Va a ser de mis últimos dibujos, por lo menos en casa. En la trapa, quién sabe, lo mismo me da. La devotio moderna llegó a influenciar en la vida de Rafael con la lectura que hace de la imitación de Cristo, del que hará uso en varias ocasiones en sus obras. Se podría decir que Rafael ha estado muy influenciado por esta espiritualidad. Tanto es así que ha llegado a dedicar alguno de sus escritos a la meditación del libro del Kempis. A Rafael lo canonizaron un 11 de octubre en la Basílica de San Pedro de Roma junto con otros 4 beatos: Francisco Coll, dominico español, fundador de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata; Juana Jugán, religiosa francesa fundadora de las Hermanitas de los Pobres; el padre Damián, misionero belga; y Zygmunt Steny Feliński, arzobispo polaco. La ceremonia a la que acudieron miles de peregrinos estuvo presidida por Benedicto XVI, que destacó de los 2 nuevos santos españoles que hacen honor a las profundas raíces cristianas de su pueblo. Tras ser beatificado por Juan Pablo II el 27 de febrero de 1992, el proceso de canonización de Rafael se abrió en el 2005 y finalizó con la aprobación de Benedicto XVI el 21 de febrero de este año. En el transcurso del proceso se determinó como milagrosa la curación de Begoña León, que estando embarazada de 7 meses fue ingresada de urgencia en el Hospital Gregorio Marañón el 25 de diciembre del 2000 por sufrimiento fetal. Inmediatamente le practicaron una cesárea en la que dio a luz una niña. Durante la intervención sufrió una eclampsia, un fallo hepático y hemorragias internas, lo que hizo que los médicos albergasen pocas esperanzas de que pudiera sobrevivir. Mientras tanto, una de sus amigas, María Josefa González, muy devota de Rafael, contactó con los monjes de la Trapa de Dueñas para que orasen por Begoña. El 6 de enero comenzó a mejorar de una manera rápida, hasta sanarse completamente ante el estupor de los médicos que no encontraron una explicación. En la homilía de la ceremonia de canonización, Benedicto XVI dijo, en referencia a Rafael, que a la figura del joven que presenta a Jesús su deseo de ser algo más que un buen cumplidor de los deberes que impone la ley, hace de contraluz el hermano Rafael, hoy canonizado, fallecido a los 27 años como oblato en la trapa de San Isidro de Dueñas. Asimismo, el Papa señaló que los sueños de Rafael no se desvanecen ante el apego a los bienes materiales y a otras metas que la vida del mundo propone a veces con gran insistencia. Él dijo sí a la propuesta de seguir a Jesús de manera inmediata y decidida, sin límites ni condiciones. De este modo inició un camino que desde aquel momento en que se dio cuenta en el monasterio de que no sabía rezar, le llevó en pocos años a las cumbres de la vida espiritual, que él relata con gran llaneza y naturalidad en numerosos escritos. El pontífice también destacó su influencia en los jóvenes, algo a lo que ya se refirieron varios obispos españoles en su carta Buscad el rostro de Dios. El hermano Rafael, aún cercano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejemplo y sus obras un recorrido atractivo, especialmente para los jóvenes que no se conforman con poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más indecible alegría que se alcanza por el amor de Dios. Vida de amor. He aquí la única razón de vivir, dice el nuevo santo, e insiste, del amor de Dios sale todo. Que el Señor escuche benigno una de las últimas plegarias de San Rafael Arnaiz, cuando le entregaba toda su vida suplicando, tómame a mí y date tú al mundo. Que se dé para reanimar la vida interior de los cristianos de hoy.
que se dé para que sus hermanos de la Trapa y los centros monásticos sigan siendo ese faro que hace descubrir el íntimo anhelo de Dios que Él ha puesto en cada corazón humano. Hasta aquí la vida de este gran santo.